Estuvimos viendo, sobre todo a partir de El arte de amar de Eric Fromm y de otros contrastes que podría tener esa idea. Un libro de 1956, pero que influyó mucho y que tenía eh, esos rasgos de predicción también de cómo, hacia dónde iba la sociedad. Y bueno, vimos algunos rasgos de la posibilidad del amor como arte, esa propuesta de Eric Fromm, de poder aprender sobre el amor. Él decía que en nuestras sociedades probablemente sea mucho más masiva, más abundante, incluso cierto consenso sobre la idea de que el amor es un sentimiento intempestivo, una especie de sensación que tenemos a veces y azarosamente y que recibimos desde afuera y que solo se trata de ser de alguna manera atractivo para el otro para poder conseguir el amor. Bueno, pone en discusión eso y aborda durante todo el libro esta idea del amor como arte, las formas erróneas, según él, de encontrar la canalización de lo que llama la separatidad, el gran problema de la existencia humana, sentirnos solos, sentirnos aislados. Esto desde tiempos inmemoriales. Lo vivimos en esta contradicción que puede significar, que es intrínseca al ser humano, entre la libertad individual, un deseo de diferenciación y a la vez la necesidad de compartir con otros para tener seguridad, para sentirnos cuidados y, bueno, sobrevivir. Este instinto de supervivencia que nos lleva también a encontrarnos con otro. Y dice Fromm que, bueno, ese problema de la existencia humana, la solución más auténtica es precisamente el amor y las diferentes formas, el amor fraternal, el amor hacia otros y otras en comunidad y también el amor que uno encuentra con otra persona y que, bueno, estas maneras son tal vez la salvación también para la humanidad. Imagínense que en aquel momento se le estaba buscando la vuelta, ¿no? Estamos hablando de 1956, a cómo la humanidad volvía a encontrar algún carril de amistoso, algún carril donde podamos reencontrarnos y sin embargo pareciera haber sido un poco lo contrario. No del todo, ¿eh? Ya vamos a ver los peligros de la sociedad contemporánea, pero también algunas posibilidades abiertas a la libertad en el sentir, a la autenticidad, pero con sus límites. Voy a irme para pasar ya a otros libros y a otras incluso posturas distintas y contradictorias con la de Fromm. Quiero leerles un fragmento, el final del libro del arte de amar, como síntesis. Si decimos que el amor es una actividad, nos vemos frente a una dificultad que reside en el significado ambiguo de la palabra actividad. En el sentido moderno del término actividad denota una acción mediante un gesto de energía, produce un cambio en la situación existente. Entonces, un hombre activo, dice Fromm, si es activo, si atiende su negocio, estudia medicina, trabaja en una cadena sin fin, construye una mesa o se dedica a los deportes, todas esas actividades tienen en común el estar dirigidos hacia una meta exterior. Lo que no se tiene en cuenta es la motivación de la actividad. Bueno, ya vamos a volver con esto porque ahí es donde reside la clave también de lo que va a hablar contemporáneamente otros autores, tal vez sintetizados, y lo vamos a volver a traer al surcoreano Byung-Chul Han. Si el hombre quiere ser capaz de amar, debe colocarse en su lugar supremo. La máquina económica debe servirlo, en lugar de ser él quien está a su servicio. Debe capacitarse para compartir la experiencia, el trabajo, en vez de compartir en el mejor de los casos sus beneficios. La sociedad debe organizarse en tal forma que la naturaleza social y amorosa del hombre no esté separada de su existencia social, sino que se una a ella. Si es verdad, como he tratado de demostrar, que el amor es la única respuesta satisfactoria al problema de la existencia humana, entonces toda sociedad que excluya relativamente el desarrollo del amor a la larga perece a causa de su propia contradicción
con las necesidades básicas de la naturaleza humana. Algo de lo que también traíamos a propósito de Kush, a propósito, bueno, de varios autores que también algunos vamos a retomar, que tiene que ver con que, primero, este hombre hiperactivo del que hablábamos recién, creer que la actividad es estar permanentemente en acción hacia afuera, y por otro lado, entender que si no adoptamos, si no abordamos estos temas, nuestra propia salud psicofísica o emocional está en juego. Es decir, no es una cuestión de valores, o al menos no es desde ahí donde se pone en discusión o donde intentamos traerlo también en este programa. No es una cuestión de ideología, una cuestión de que quiero tener razón y te ofrezco una razón y va por acá, sino que lo que venimos estudiando, y por eso compartimos también estos pensamientos, es cómo volvemos a lograr una salud en nuestro esquema psíquico, cómo no nos separamos tanto de nuestra propia naturaleza y de nuestros impulsos más auténticos, más legítimos. Hay una coincidencia en este momento en el mundo sobre los efectos de la depresión en el siglo XX, de la ansiedad en estos tiempos, de diferentes formas que adopta la inestabilidad. Y entonces nos parece importante retomar estos temas porque en este mundo de la positividad pura, en este mundo de lo liso, el infierno del igual, como dice Han, empezamos a no tenemos conexión con aquello que nos saca de la depresión. Ya lo vamos a retomar. Termino con Fromm, con el final de este hermoso libro, y dice que hablar del amor no es predicar, por la sencilla razón de que significa hablar de la necesidad fundamental y real de todo ser humano. Y real. Que esa necesidad haya sido oscurecida no significa que no exista. Analizar la naturaleza del amor es descubrir su ausencia general en el presente y criticar las condiciones sociales responsables de esa ausencia. Tener fe en la posibilidad del amor como un fenómeno social y no solo excepcional e individual es tener una fe racional basada en la comprensión de la naturaleza misma del hombre. Bueno, este era Fromm. Hablamos sobre Alexandra Cohen, esta psicóloga argentina que publicaba hace poco tiempo este libro Y sin embargo el amor, donde de algún modo pone en crisis esta idea. El amor, dice en un fragmento, ese que no se puede adjetivar, ni clasificar, ni institucionalizar, ni educar, ni aprender. Ese amor que no se puede domesticar, ni censurar, ni patologizar. Ese amor que insiste, intratable, intempestivo, discontinuo. ¿En qué bueno, después pasa a otras preguntas que voy a eludir por el contexto de estos días, pero que ya vamos a retomar próximamente. Pone en crisis una idea de un amor puramente positivo, precisamente, que no tiene dolor. Hay un libro de Eva Iluz, que vamos a retomar en un ratito, que se llama ¿Por qué duele el amor? Esta maravillosa socióloga que vamos a ver por qué también, cómo viene analizando la crisis, el final del amor, según ella, la imposibilidad ya del amor, entre otras cosas por el exceso de posibilidades, dice ella, pero también por el exceso de positividad, es decir, no poder ver lo que el amor tiene de dolor, de herida, de negatividad, y es precisamente eso lo que lo hace un acto de salud, es decir, nos saca de nosotros mismos. La depresión es un evento narcisista, dice Byung-Chul Han. Y ahora vamos directo a eso, entonces. El libro La agonía del Eros, que escribe este filósofo surcoreano, comienza con esta apreciación sobre los tiempos contemporáneos. Primero la aclaración, la agonía del Eros viene a describir una de las 4 acepciones que tenían los griegos sobre el Eros, sobre el amor.
El amor como eros es el amor erótico y el amor hacia otra persona, el amor como lo entendemos más popularmente, pero está el amor como ágape, como fraternidad, el amor incondicional hacia los otros. Bueno, hay varias acepciones. Vamos a meternos con el eros, que es el que está en crisis y en agonía, según Hahn. Vamos a ver por qué. En tiempos recientes, dice, se ha proclamado con frecuencia el final del amor. Un poco la hipótesis que viene arrojando Eva Iluz. Se piensa que hoy el amor perece por la ilimitada libertad de elección, por las numerosas opciones o la coacción de lo óptimo, y que en un mundo de posibilidades ilimitadas no es posible el amor. El amor estaría condicionado por la cercanía, es decir, por esta es mi posibilidad, esto es lo que tengo a la mano y así se construye un amor. De hecho, lo decíamos estos días, hasta el siglo XX, bien entrado el siglo XX, los casamientos venían primero, el compromiso venía primero y el amor se construía luego del compromiso. Bueno, esta ilimitada posibilidad, de hecho Eva Iluz tiene artículos y en ese libro también encara el efecto de Tinder y de las aplicaciones, que cada vez se profundiza más la idea de que un algoritmo puede encontrarnos el amor, pero en una diversidad tan absoluta, bueno, es imposible que podamos entregarnos, darnos al amor. Eva Iluz, precisamente, en su obra ¿Por qué duele el amor?, atribuye este enfriamiento a la racionalización del amor y a la ampliación de la tecnología de la elección. Pero estas teorías, dice Hahn, no están tomando en cuenta algo que está en marcha y que ataca el amor más que la libertad, ni las posibilidades ilimitadas. Él dice que hay algo más, y es su principal hipótesis. No solo el exceso de oferta de otros conduce a la crisis del amor, sino también la erosión del otro, que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida y va unida a un excesivo narcisismo de la propia mismidad. En realidad, el hecho de que el otro desaparezca es un proceso dramático, pero se trata de un proceso que progresa sin que, por desgracia, muchos lo adviertan. La desaparición del amor tiene que ver con la erosión del otro, con la desaparición del otro como alteridad, del otro como otredad, y proviene precisamente de este exceso de narcisismo de la propia mismidad. Bueno, ¿por qué? El eros se dirige al otro, dice Hahn, en estado enfático, que no puede alcanzarse bajo el régimen del yo, un régimen que hoy es el régimen vigente, el régimen hegemónico, podríamos decir, el régimen del yo, donde el yo mide todas las cosas. Por eso, en el infierno de lo igual, una expresión que hace mucho hincapié Hahn en hablar del infierno de lo igual y lo desarrolla y digo, lo busca para que te quede dando vueltas porque qué quiere decir y dónde lo ves. El infierno de lo igual, donde todo se iguala para poder ser consumido, vendido o comprado. Todo se iguala como producto de consumo, y también las personas y también el amor. También el otro se transforma en un producto para consumir y que entra en esa lógica, ya lo decía Fromm también, lo le decíamos ayer, en esa lógica mercantil en la que tengo que ver qué gano y qué pierdo, con una lógica del placer, ¿no? Qué gano y qué pierdo en el amor, en el vínculo con el otro. Bueno, en ese régimen, dice, no se puede alcanzar, al que la sociedad actual se asemeja cada vez más, ese infierno de lo igual. No hay ninguna experiencia erótica. La cultura actual del constante igualar no permite ninguna negatividad del átopos. Y acá yo trato de no traer estos conceptos, estas palabras griegas, pero bueno, es la que ayer nombraba como Sócrates en el Alcibíades, ese diálogo platónico de Platón, donde Sócrates conversa con Alcibíades y con otros en un ágape, en una fiesta, en una comilona, en un asado, podríamos decir nosotros. Sócrates le dice que el amor es un átopos,
Atopos quiere decir, a es la negación, topos es lugar, un sin lugar, algo que no tiene lugar, que no tiene palabra, que no se lo puede nombrar, que no tiene una descripción precisa, bueno, algo, un no lugar. De hecho, amor, ustedes saben que la palabra amor proviene de a, que también es la negación, la no, y mor, que viene de muerte. Es un amor sin muerte, una vida sin muerte, es una negación de la mortalidad. Fíjense, para los griegos, de ahí proviene la palabra amor, es lo que nos aleja de la mortalidad, ¿no? Lo que nos hace eternos de alguna manera. Eh, bueno, la diferencia, dice, la diferencia entre nosotros, que ayer también hablábamos en términos de Fromm, de cómo la diferencia sirve para la igualación, porque no hay alteridad. La diferencia es una positividad en contraposición a la alteridad, dice él. Hoy la negatividad desaparece por todas partes, todo es aplanado para convertirse en objeto de consumo. Vivimos en una sociedad que se hace cada vez más narcisista. La libido se invierte sobre todo en la propia subjetividad. Ustedes saben que Freud decía que, bueno, el amor era simplemente un síntoma de la libido, ¿no? Hay una fuerza, una energía que tenemos, que es una energía sexual, en un sentido muy amplio de la palabra, y que el amor es una de esas formas, una de las formas que adopta la libido, que durante la infancia está apuntado al yo, metido hacia adentro, toda, y que a medida que uno va madurando, va pudiendo entregar o depositar esa libido en otra persona, ¿no? Bueno, acá lo que dice Han de alguna manera es que ya no salimos más de nuestra propia mismidad y que no pasamos a esa etapa de maduración, sino que nos quedamos en esa etapa narcisista e invertimos la libido en nuestra propia subjetividad. El narcisismo no es ningún amor propio. El sujeto del amor propio emprende una delimitación negativa frente al otro, es decir, puede construir una diferencia a favor de sí mismo. En cambio, el sujeto narcisista no puede fijar sus límites. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se diluye el límite entre él y el otro. El mundo se nos presenta, se le presenta a este sujeto narcisista actual solo como proyecciones de sí mismo. Ayer también voy cayendo en el nivel de predicción que tenía Fromm, porque mucho de esto ya estaba en aquel libro del arte de amar. El mundo se le presenta solo como proyecciones de sí mismo. No es capaz de reconocer al otro en su alteridad y de reconocerlo en esta alteridad. Solo hay significaciones donde él se reconoce a sí mismo de algún modo. Solo cuando ve una proyección de sí mismo, ahí reconoce al otro. ¿Y qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema? Bueno, deambula por todas partes, dice Han, como una sombra de sí mismo hasta que se ahoga en sí mismo. La depresión del sujeto narcisista actual es el ahogo sobre nosotros mismos. Estamos agotados de nosotros mismos. Y por eso el amor no solo está cada vez más limitado porque nos ensimismamos, sino que cada vez más el amor es la solución a ese problema existencial. Es decir, es la negatividad que nos permite salir de nosotros mismos, entregarnos, encontrar algo que nos saque del agobio, del cansancio de nosotros mismos. Es lo que dice en la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio es precisamente el cansancio de nosotros mismos, del yo, del ego. Bueno, la depresión, dice Han, es una enfermedad narcisista. Conduce a ella una relación consigo misma exagerada y patológicamente recargada. El sujeto narcisista depresivo está agotado y fatigado de sí mismo. Carece de mundo y está abandonado por el otro. Eros y depresión son opuestos entre sí. El eros arranca al sujeto de sí mismo y lo conduce fuera, hacia el otro. En cambio, la depresión hace que se derrumbe en sí mismo. El actual sujeto narcisista del rendimiento, y acá aparece el otro concepto central en todo el pensamiento de Hanien, la descripción del sujeto contemporáneo, narcisista,
cansado, y del rendimiento, es decir, que ya su libertad está puesta en esclavizarse a sí mismo. Y quiero cerrar esto antes de irnos a la hermosa entrevista que tenemos programado para hoy. Decía, el eros arranca al sujeto de sí mismo, en cambio la depresión hace que se derrumbe en sí mismo, y el actual sujeto narcisista del rendimiento está abocado sobre todo al éxito. Al éxito. Los éxitos llevan consigo una conformación del uno por el otro. Ahora bien, el otro, dice Hahn, despojado de su alteridad, queda degradado de la condición de espejo del uno al que conforma en su ego. Esta lógica del reconocimiento atrapa en su ego aún más profundamente al sujeto narcisista del rendimiento. O sea, cada vez más nos vamos metiendo, cuanto más nos metemos, más culpa, más interioridad, y con eso se desarrolla la depresión del éxito. El sujeto depresivo del rendimiento se hunde y ahoga en sí mismo. En cambio, el eros hace posible una experiencia del otro en su alteridad que saca al uno de su infierno narcisista. El eros pone en marcha un voluntario desreconocimiento de sí mismo. Y por último, un punto que tal vez abramos, y con esto abrimos a lo mejor la columna de mañana, una especial debilidad se apodera del sujeto del amor, dice Hahn, apoderada a la vez por un sentimiento de fortaleza que de todos modos no es la realización propia del uno, sino el don del otro. Hay en la debilidad del sujeto enamorado, en ese sujeto débil que ahora no tiene el control sobre todo, que ya no puede medir todo su rendimiento, que hay una debilidad del sujeto que no está permitida en el sujeto narcisista del rendimiento. En esa debilidad encuentra una potencia, la potencia de darse, y de darse desde el propio impulso y no desde la definición de afuera, la inauténtica, diría Spinoza. Somos inauténticos cuando nos regimos como reacción a algo externo. Nos obligan a trabajar, el miedo a la pobreza nos obliga a trabajar, todo eso es parte de la vida, pero la libertad no estaría en ejercer el trabajo de manera opresiva, de manera obsesiva, sino en poder encontrar los elementos de libertad, aquello que nace de mí mismo, y el amor sería parte de esto. El tú puedes, hay un capítulo que se llama el no poder poder, no poder poder. Y de eso se trata el amor, de que en la actualidad nosotros pasamos de la sociedad del deber ser, donde alguien nos mandaba, nos obligaba, nos forzaba a trabajar, nos forzaba a que el amor iba por acá, bueno, nos debíamos al deber. Ahora es el poder hacer, el poder, lo que nos rige en las sociedades neoliberales, donde nos proponen que somos sujetos emprendedores de nosotros mismos, somos empresarios de nosotros mismos, y no tiene límite. El poder es mucho más eficiente para la esclavitud, dice Hahn, porque no tenemos a quién echarle la culpa. Si nosotros somos nuestros propios patrones, no tenemos a quién responsabilizar de nuestra propia explotación. Mañana vamos a seguir con este tema, vamos a seguir con cuáles son estas condiciones que nos inhabilitan o nos van coartando nuestra posibilidad del real encuentro con el otro, de una expresión verdadera del amor en estos tiempos de narcisismo del rendimiento.